En el Silmarillion se narra, entre otras cosas, la creación de la Tierra Media, el nacimiento de las razas más importantes, y su argumento trata sobre todo de los Silmarils, que actúan como un hilo conductor de la obra y cuyo creador fue Fëanor, abuelo de Celebrimbor, hacedor de los anillos de poder de la Tercera Edad. Fëanor fabricó los Silmarils en Valinor y, según cuenta la leyenda, concibió la idea de crearlos porque la luz del pelo de Galadriel captaba a su vez la luz de los dos árboles de Valinor. El Silmarillion se divide en 5 partes, siendo la primera Ainulin Dale, o la música de los Ainur en Quenya, que trata sobre la creación del mundo llamado Arda, y que ya analicé en otro vídeo, y que es precedida por la historia de los Valar, las fuerzas sobrenaturales de Arda que serían tratados como dioses, haciendo referencia al Valar oscuro Morgoth y a su más leal sirviente, Sauron. El Quenta Silmarillion es la tercera parte, narrando los eventos desde el inicio de los tiempos hasta la primera Era del Sol, contando posteriormente el Akallabeth, la sepultada, en referencia al auge de los hombres y a la caída del reino insular de Númenor, y finalmente la última parte versa sobre los anillos de poder y la Tercera Edad, que narra el preámbulo y los hechos mismos de los eventos ocurridos en la novela épica de Tolkien, El Señor de los Anillos. En estos pasajes se narra con detalle cómo fue el transcurso de las diferentes edades y sus diferentes conflictos y batallas, primero contra Morgoth y más adelante contra Sauron, en el que se nos narra el mismo nacimiento de dioses, elfos, hombres y enanos, así como el surgimiento del Señor Oscuro, temido por los Valar, en un total de 24 capítulos que, debido a su magnitud, comenzaré a analizar a lo largo de este 2024, y probablemente dicha tarea me lleve al menos entre 2 y 3 años hasta que pueda haceros un resumen decente de toda esta gran obra, por lo que hay contenido para rato si te gusta el universo del Señor de los Anillos. Pero además de este, el Legendarium está compuesto con otras historias, y una de mis favoritas, hablaré sobre Beren y Lúthien, que es la siguiente en orden cronológico, desarrollada en la primera Edad del Sol de la Tierra Media. Es una historia de amor y aventuras del hombre mortal Beren y la mitad elfa, mitad maya inmortal llamada Lúthien, cuyo relato se menciona en un diálogo entre Frodo y Aragorn, teniendo lugar esta historia 5000 años antes de los eventos de la Comunidad del Anillo. Se dice que Beren fue el último superviviente de un grupo de hombres guiados por su padre Barahir, que había resistido a Morgoth, el enemigo oscuro, después de la batalla de la llama súbita o Dagor Bragolach, en la que Morgoth había conquistado la mayoría del norte de la Tierra Media. Después de la derrota, Beren huyó del peligro hacia el reino élfico de Doriath, lugar donde conocería a Lúthien, la única hija del rey Thingol de Doriath. Se dice que al ver tan hermosa dama élfica, incluso mucho más bella que entre las de su especie, Beren se enamoró de ella y ésta le correspondería. Pero Thingol consideraba que Beren no era digno de su hija y le asignó una misión casi imposible como condición para casarse con ella: recuperar uno de los Silmarils, las 3 gemas sagradas hechas por Fëanor, que fue robada por Morgoth. Beren dejó Doriath y se embarcó en una búsqueda hacia Angband, la fortaleza del enemigo, y a pesar de que Thingol trató de impedirlo, Lúthien lo seguiría, y juntos llegaron a Nargothrond, una fortaleza élfica en la que se le unieron los 10 guerreros más poderosos bajo la dirección del rey Finrod, quien había hecho un juramento de amistad al padre de Beren, aunque todos perecerían en el intento, quedando Beren como el último superviviente junto a Lúthien, adentrándose en la fortaleza del Señor Oscuro mediante magia, ya que tomarían las formas de un murciélago y un lobo, y de este modo pudieron entrar en la tierra del enemigo y colocándose ante el trono oscuro de Morgoth. Lúthien cantaría una canción mágica que hizo caer al Señor Oscuro en un sueño muy profundo, tras lo cual Beren sacó el Silmaril de su corona. Pero mientras trataba de sacar a los otros, su cuchillo se rompió, despertando a Morgoth, y los amantes trataron de huir, pero un gran hombre lobo gigante devoraría la mano con la que Beren sostenía el Silmaril, aunque pudieron escapar y llegar a salvo a Doriath.
Beren y Lúthien narraron sus aventuras y suavizaron el corazón de Thingol, quien dio su consentimiento para el matrimonio, aunque la misión hubiera quedado inconclusa. Pero Beren más adelante daría cacería a Carcharoth, el hombre lobo gigante que había devorado su mano, aunque conseguiría darle muerte, pero el precio a pagar fue demasiado alto, ya que el mismo Beren y su acompañante Huan fallecerían por las heridas. Pero no sin antes de que Beren, habiendo recuperado el Silmaril del estómago de la bestia, lo consiguiera entregar a Thingol, cumpliendo su misión. Afligida, Lúthien también murió y llegó al más allá, en las tierras imperecederas, donde cantó sobre su mala suerte, que nunca volvería a ver a Beren, quien, como hombre mortal, se había desvanecido del mundo, algo que conmovió al Valar Mandos, que hacía la función de dios del destino y guardián de las casas de los muertos, parecido al rol de la mitología griega de Hades. Así que Mandos le devolvió la vida a ambos amantes, concediéndole a Lúthien una vida mortal para que pudiera perecer junto con Beren, y juntos se retiraron a la región de Osiriand y ahí moraron por el resto de sus vidas hasta que ambos se extinguieron. El siguiente relato del Legendarium se trata de los hijos de Húrin, que también se desarrolló durante la Primera Edad, siendo este uno de los más oscuros y tristes. Su historia trata de Húrin de la casa de Ador, raza de los hombres, o Edain, y la maldición que Morgoth le echó a él y a sus descendientes. Comenzando en el año 458 de la Primera Edad, Húrin y su hermano Humor huirían de unas tropas de los orcos y serían llevados por dos águilas al reino élfico de Gondolin. Su rey Turgon la había construido en secreto con la ayuda del Vala Ulmo, que la bendijo y le dio protección, y se calculaba que era tan grande y con tan población que allí residían 40.000 elfos. La fortaleza sería levantada en piedra blanca y permaneció oculta y segura durante siglos, prosperando y viviendo ajena a los asuntos del mundo exterior, mientras Morgoth era incapaz de encontrarla. Bajo esta premisa, Turgon acogería de buena gana a estos viajeros y llegó a sentir un gran afecto por ellos. Pero un año después los hermanos deseaban regresar a su casa y el rey se los permitió a pesar de que la ley de la ciudad impedía abandonar a todos los que hubieran pisado o visto la ciudad. Por lo que finalmente los hermanos se fueron y algunos años más tarde Húrin participó en la batalla de las lágrimas innumerables, también llamada como Nirnaeth Arnoediad, que fue la mayor batalla de la Primera Edad del Sol, que acabó con la victoria aplastante de Morgoth, siendo Húrin capturado, pero como no quiso revelarle la ubicación de la ciudad secreta de Gondolin, Morgoth le maldijo junto a toda su descendencia. Esta batalla se desarrollaría tras la hazaña de Beren y Lúthien, en la que Maedhros, el hijo mayor de Fëanor y heredero de los Silmarils, comprendió que Morgoth no era invencible, pero era necesario constituir un frente común contra tal enemigo. Maedhros posiblemente era el elfo Noldor más experimentado en combate que jamás haya existido, al sobrevivir a una serie de batallas importantes anteriormente, por lo que reunió a sus hermanos y organizaría una gran alianza de elfos, hombres y enanos, y en poco tiempo recuperaron los territorios perdidos. Pero el ataque fue precipitado y puso sobre aviso a Morgoth, quien consiguió infiltrar espías y convertir a su causa a parte de los hombres de la Unión, produciéndose la batalla definitiva en la que pelearon elfos, hombres y enanos contra orcos, balrogs, el dragón Glaurung y otras criaturas del ejército de Morgoth, terminando con la victoria casi total del Señor Oscuro. Melkor, aquel que descendió sobre la Tierra Media con fuerza y majestad mayores que cualquier otro ser, conocido como Baohlir, el opresor, Belegurd, la inmensa muerte, el gran espectro y rey oscuro, negro enemigo del mundo, es el principal antagonista y uno de los personajes principales del Silmarillion. Sería conocido posteriormente como Morgoth en la Tierra Media. Corrompió a muchos de los Ainur que lo siguieron, incluido a Sauron y a los Balrogs, desfigurando el mundo de Arda. Desafió la voluntad de Ilúvatar, su creador, y se enfrentó a sus hermanos, los Valar, primero destruyendo las lámparas de Valinor
y luego envenenando los árboles sagrados del Pelion y Laurelin, desencadenando una larga guerra y autoproclamándose rey del mundo. Hoy os contaré su historia, eje principal de la trama de los días antiguos de la Primera Edad. La maldad de Morgoth no conocería el límite, y aunque sería encadenado y arrojado al vacío por los Valar, dejó atrás un daño permanente en Arda, una agonía que prolongaría su vasallo Sauron, que perturbó el mundo en su ausencia, y aunque ambos se levantaron al final de los tiempos, fueron derrotados en la Dagor Dagorath, el Ragnarok de la Tierra Media. Tolkien nos cuenta un relato sobre la creación de Arda y el nacimiento del universo con unas características muy singulares, ya que toda la naturaleza y seres vivos vienen a partir del pensamiento de un ser supremo llamado Eru Ilúvatar, un ser único que daría origen a una música celestial a través de la cual se crearían los Ainur, seres espirituales a los que propone un tema musical que versaría sobre la propia creación. Fue entonces cuando estos seres cantarían y empezaría a formarse el mundo conocido, pero pronto surgirían conflictos, ya que el más grandioso de ellos, llamado Melkor, sería el que discordaría de esta sinfonía. Melkor tenía al menos una parte de los talentos de todos los demás Ainur, pero también era muy egoísta, impaciente y orgulloso. Era un ser con una enorme curiosidad, que visitaba constantemente los límites de los dominios de Eru para contemplar el vacío, impacientándose ya que, al saber que Eru era tan poderoso, no se explicaba por qué no había creado nada para rellenar ese vacío, y poco a poco comenzó a codiciar la llama imperecedera, el poder con el que el Dios Supremo creaba las cosas. Durante mucho tiempo buscó esta llama sin tener éxito, cegándose por sus ansias de dominio sobre todas las cosas. Jamás se daría cuenta que la misma llama era Eru, de forma que Melkor no sería capaz de crear nada original, sino que las cosas que él iba creando siempre serían deformaciones de las que otros habían creado antes, corrompiéndolas sin remedio. Llegaría un día en el que Eru reunió a todos sus Ainur para proponerles un tema de música en el que se hablaba de cosas que aún no existían. Ellos se quedarían maravillados con esta canción y cada uno debería hacer la música de acuerdo con sus propios dones, para dar paso a una creación mucho más grande que daría forma a un reino inmortal y glorioso. Pero de repente Melkor comenzó a buscar protagonismo en este coro, imbuyendo en su música pensamientos diferentes a los de los demás que había desarrollado en solitario estando solo en el vacío, generando unas notas estridentes como cañones. Y al escucharla, algunos Ainur comenzaron a hacer su música como la de Melkor, mientras que otros se espantaron por su poder y comenzarían a mirar a Eru con miedo, pero otros se opusieron directamente para evitar que Melkor siguiera descomponiendo la música. Eru levantó una de sus manos, sonriendo, imponiendo nuevamente el orden, pero Melkor no se dejó vencer fácilmente, aunque su voluntad comenzó a callarse, por lo que renovó su música de forma más fuerte y poderosa, cargándola ahora de odio y orgullo. Eru esta vez se mostraría mucho más serio y levantaría su otra mano, comenzando otro tema que al principio ningún Ainur percibió, ya que era muy suave y lento, pero que cobraría fuerza a cada segundo, opacando el tema de Melkor, que sería vencido por la sencillez del tema de Eru, pero Melkor retomó su fuerza una última vez, tratando de ahogar la música que hacían los Ainur, esta vez con una furia terrible. Entonces el creador les diría a todos que eran muy poderosos, pero que Melkor era el más peligroso de todos ellos, dirigiéndose a él, argumentando que, incluso con su discordancia y orgullo, no terminaría en otra cosa que no fuera en la gloria del propio Eru, pues de él venía todo y a él iba cualquier cosa que obrase. Melkor permaneció en silencio, humillado, pero dentro de sí, su orgullo y ansias de dominio se acrecentarían, trayendo terribles consecuencias para Arda. Desde un primer momento, Melkor se enfrentaría a los otros Ainur, que no lo aceptarían como su señor, ya que este puesto realmente estaba
destinado para el Valar Manwë, hermano menor de Melkor. Habría una guerra, por tanto, entre los Valar y el propio Melkor, pero tras descender, otro Ainur de jerarquía superior, llamado Tulkas, derrotaría a Melkor, que sería vencido y abandonaría para siempre Arda, por lo que los Valar por fin tuvieron una paz duradera. Entonces se hicieron las lámparas para iluminar el mundo. Durante un largo tiempo los Valar festejaron la derrota de Melkor, y mientras ellos celebraban su caída, el Señor Oscuro construía en secreto al norte de la Tierra Media una gran fortaleza llamada Utumno, y sus espías advirtieron a Melkor que los Valar habían bajado la guardia, por lo que vería el momento propicio para cobrar su venganza, levantando una inmensa oscuridad con la que arruinó la primavera de Arda. Pero los Valar no se percataron de esto hasta que fue demasiado tarde, dada la luz de las lámparas y el propio jolgorio de su fiesta. Y se dice que con un súbito ataque Melkor derrumbó las lámparas, por lo que los Valar tuvieron que retirarse para siempre de la Tierra Media, refugiándose en un continente aparte al otro lado del mar que fortificaron, y dieron origen a los dos árboles, comenzando una nueva edad en el mundo. Con esta retirada Morgoth obtuvo temporalmente el dominio de la Tierra Media, pero una nueva guerra se estaba gestando, puesto que sus hermanos se reunieron para decidir qué hacer, puesto que los elfos estaban a punto de despertar, aunque Morgoth conseguiría corromper a muchos de ellos, dando lugar a la creación de los orcos. Ante tal aberración, Manwë tuvo que consultar con Ilúvatar y les transmitió a sus hermanos la necesidad de recuperar el dominio de la Tierra Media a cualquier precio para liberar a los elfos del peligro de Melkor. Y los Valar pusieron en marcha sus fuerzas, dando lugar a la denominada Batalla de Poderes, en la que las fuerzas combinadas de los dioses doblegaron al ejército del Señor Oscuro, sitiando la fortaleza de Utumno, y Tulkas en persona derribó las puertas y entró bajo su propio riesgo en las profundidades de aquel lugar de horrores, para luchar cara a cara contra Morgoth. Consiguió dominarle y atarle con las cadenas para contener al Señor Oscuro por segunda vez, siendo llevado ante su hermano Manwë. Melkor sería condenado a pasar 3 edades en las estancias de Mando, lugar donde habitaban las almas de los caídos. Y allí permaneció Morgoth encadenado, y la Tierra Media tuvo paz durante incontables años. Sin embargo, en la Tierra Media todavía quedaban sus seguidores como Sauron y los Balrogs, que, escondidos y temiendo la ira de los Valar, se internaron en las profundidades de la fortaleza Angband, esperando el retorno de su amo. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este vídeo donde retomaremos la historia de la antigüedad de la Tierra Media y el surgimiento de los Señores Oscuros. Y en esta segunda parte veremos cómo Melkor, más conocido como Morgoth, trabaría una tenebrosa alianza con Ungoliant, una criatura horripilante y araña primordial cuyos vástagos miles de años después se encontraría Bilbo Bolsón con el Bosque Negro. Y también Frodo y Sam en el paso de Cirith Ungol, pero que no eran ni la sombra del poder de su madre, un monstruo que junto con Morgoth sembró el caos durante las primeras edades del mundo. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo de la Tierra Media y el Señor de los Anillos, y no olvides dejarme un like y contarme tu opinión en la caja de comentarios. En los textos de Tolkien se describe a Ungoliant como la araña oscura en lenguaje Sindarin, y su origen está envuelto en un aura de misterio, ya que no se determina claramente su nacimiento, aunque hay una tesis con mayor aceptación que apunta a que podría ser uno de los tantos Maiar creados por Ilúvatar, dios supremo de la Tierra Media, y que sería corrompida por Morgoth, ya que en el Silmarillion se cita textualmente que Ungoliant fue uno de los primeros que corrompió para que lo siguieran, aunque no se hace mención alguna de su existencia en el relato antiguo del Ainulindale que detalla la creación del mundo. Otra teoría cuenta
como habría descendido de la oscuridad del más allá del mundo conocido antes de la creación, representando la encarnación de la oscuridad o del vacío, habitando al sur de Valinor, en un inmenso lugar llamado Abazar, una tierra sombría y olvidada donde apenas llegaba luz, una lóbrega morada que odiaba, y se dice que por alguna razón desconocida, este ser tomó la forma de una gigantesca araña, tejiendo telas negras que utilizaba como red para atrapar la luz y absorberla, saciando su apetito, aunque por más luz que devoraba, siempre se sentía hambrienta. Morgoth había sido derrotado y encadenado al final de la Guerra de Poderes por sus malas acciones, y tras esto, los Valar abandonaron la Tierra Media y atravesaron el mar a las tierras imperecederas donde construyeron Valinor, su hogar. Y allí fue donde Yavanna, la Valier, reina de la tierra, realizó un canto mágico sobre las cosas que crecían en la naturaleza y regó la colina con sus lágrimas, y de estas brotaron, crecieron y florecieron dos grandes árboles que irradiaban una inmensa luz, que fueron llamados Telperion y Laurelin, iniciándose con esto la Edad de los Árboles. Pero un nuevo peligro se acercaba y Morgoth finalizó su tiempo de condena, y una vez liberado, anduvo libre por Valinor, sembrando la discordia entre los elfos tras su despertar. Pero Morgoth no se había arrepentido de sus acciones y tramó un plan secreto con la araña Ungoliant, y el Señor Oscuro viajó a su guarida para trabar una alianza y juntos vengarse de los Valar, convenciéndola fácilmente para darle su ayuda, prometiéndole darle cualquier cosa para saciar su hambre insaciable. Y deseosos de causar el mal, ambos viajaron a la región de Etheyohar, una hermosa colina verde extramuros de Valimar, la majestuosa ciudad, hogar de los Valar. Y grandes eran los poderes de Ungoliant, puesto que entraron secretamente al reino gracias a que la araña tejía una capa invisible con la que no podían ser vistos. Y Morgoth hirió profundamente los árboles con su lanza, y la araña bebió su savia hasta la última gota, y su veneno los pudrió. Pero esto no sació el apetito de Ungoliant, que incluso bebió de las fuentes de Valinor hasta secarlas. Y se dice que creció tan inmensamente en tamaño que incluso Morgoth tuvo miedo de ella. Los Valar y los elfos poco pudieron hacer para impedir este suceso, ya que se encontraban sumidos en la oscuridad, y Morgoth aprovechó la penumbra para robar uno de los mayores tesoros del mundo: los 3 Silmarils, gemas creadas por Fëanor, quien se decía que era el más poderoso de los hijos de Ilúvatar. Estas joyas contenían intacta la luz de los árboles destruidos, por lo que, tras su ruina, los Valar le rogaron a Fëanor que los entregara para restaurar los árboles. Pero el elfo se negó, pues no deseaba ver sus más preciadas creaciones rotas. Pero aprovechando la oscuridad generada por Ungoliant, Morgoth llegó ante las puertas de la ciudad de Formenos, donde habitaba el rey supremo de los elfos Noldor, Finwë, padre de Fëanor, y arrasó la ciudad, robando todos sus tesoros, incluyendo los Silmarils, matando en el proceso al rey elfo. Este hecho provocó que su hijo Fëanor iniciara una persecución contra Morgoth hasta la Tierra Media, arrastrando a todos los elfos de su clan, algo que provocaría terribles consecuencias. En esta huida, Ungoliant seguiría a Morgoth de cerca y le exigió darle como alimento los tesoros robados de la fortaleza, y Morgoth cedió de mala gana, pero conservó para sí mismo los Silmarils, algo que no agradó a la araña, y a pesar de que las joyas le quemaban a Morgoth en su mano, no se las quiso entregar, y entonces la araña lo atacó, y en su suplicio Morgoth gritó tan fuerte que acudieron a ayudarle los Balrogs, hasta entonces dormidos en la fortaleza de Angband, y con sus látigos de fuego hicieron huir a la monstruosa criatura. Tras esto, Ungoliant huyó a Erd Gorgoroth, conocidas como las Montañas de Terror, y a un Valle de la Muerte,
un lugar de constante peligro, ya que en sus aguas envenenadas los viajeros que se atrevían a adentrarse nublaban su mente y los llevaban a un estado de terror y de locura, para poco después servir de alimento a Ungoliant, que se instaló allí durante siglos y no se atrevió a atacar otros territorios. Pero en las profundidades de las montañas encontró otras criaturas arácnidas que devoró y asimiló, originando una gran progenie de seres inmundos cuyo último vástago sería ella, la araña, que se instalaría en los pasos de Kirith Ungol, muy cerca de Minas Morgul. Ninguna historia cuenta el final de Ungoliant, aunque existen rumores de que, tras no encontrar más alimento en el extremo del mundo al que viajó, murió intentando devorarse a sí misma, debido a su naturaleza bestial e irracional que explicaba su cruel destino. Gracias a todos por ver el vídeo. En la próxima parte hablaré más sobre Feanor y sobre su búsqueda de los Silmarils, continuando con la gran corona de hierro que forjó para sí Morgoth, nombrándose rey del mundo, y en esta corona engarzó los 3 Silmarils. Los dragones, también conocidos como Uroloki, serpientes de fuego en Quenya, fueron una de las más poderosas criaturas al servicio de Morgoth, el enemigo oscuro durante la primera edad del mundo, siendo corrompidos por Melkor con artes malignas, similares a reptiles, pero con un cuerpo y escamas duras, salvo en el abdomen, que era su punto más vulnerable. Eran capaces de exhalar llamas con su aliento, y tan poderoso era el fuego que vomitaban que 4 de los anillos de poder de los enanos lograron ser destruidos, según se nos cuenta en la Comunidad del Anillo, aunque su poder no era suficiente para fundir el anillo único, quizás porque contenía un poder superior a ello, como era la energía de Sauron el Maya. Sin embargo, en los textos de Tolkien se hace mención a que no todos eran de fuego, ya que al parecer habían dragones de frío que exhalaban un vapor gélido, mientras que otros carecían de alas y se arrastraban por el suelo. Una característica de ellos era la habilidad de socavar las mentes de los seres menores en poder mediante su mirada, llegando a controlar sus mentes, con un embrujo que se hacía más penetrante si el dragón conocía el nombre de su víctima. Los dragones además tenían una pasión desmedida por los tesoros y el oro, y existe una conexión entre esa obsesión y la llamada enfermedad del dragón, un efecto que volvía demente a aquellos que entraban en contacto con ellos y les hacía codiciar los tesoros, torciendo sus mentes, algo que vemos en el Hobbit, con la visión que tiene Thorin, escudo de roble, en Erebor tras la derrota de Smaug. Los primeros dragones fueron más primitivos y se desplazaban sobre 4 patas, y no es hasta la guerra de la cólera cuando Morgoth logra mejorar sus habilidades y surgen los dragones alados, mientras que en la serie de Anillos de Poder vemos como también existían dragones marinos, algo que originalmente no escribió Tolkien, pero que no es del todo descartable, pudiendo ser otra criatura deformada por Morgoth para combatir a las flotas de sus enemigos. Los dragones eran criaturas de carácter malvado, dotados de gran fuerza física e inmensa inteligencia, y eran astutos, y su crecimiento y desarrollo era lento, y contaban con una larga longevidad, y eran capaces de criarse a sí mismos. Y tras la caída de su señor oscuro, habitaron la región de Bresal Seco, al norte de las montañas grises, no muy lejos de la montaña solitaria. Morgoth probablemente corrompió a algún tipo de lagarto o gran murciélago creado por Ilúvatar y lo deformó, dando origen a estas terribles criaturas que le sirvieron para reforzar sus ejércitos y como un arma secreta contra los elfos Noldor y los clanes Edain de los hombres, utilizándolos como grandes máquinas de guerra a su servicio, dándole victorias clave como en la caída de Gondolin. Los dragones exhibieron todo su esplendor durante la Guerra de la Cólera. De entre todos ellos existieron 4 dragones principales que sembraron el terror durante los días antiguos de la Tierra Media, siendo el primero Glaurung, que alrededor del año 260 de la Primera Edad irrumpió ferozmente en la Dagor Haglarim, la tercera de las 5 batallas de las guerras de Beleriand. Si bien Glaurung no había desarrollado completamente su cuerpo, por lo que los enanos le hicieron retroceder hasta Angband, y durante mucho tiempo esperó su momento.
y casi 200 años después reaparecería en la Dagor Bragolach, en la que este dragón comandaría uno de los 3 frentes principales del ejército de Morgoth, ganando una fama inigualable, participando de forma destacada en el saqueo de Nargothrond, una impresionante fortaleza élfica de los Noldor que albergaba a 25.000 elfos. Glaurung también tuvo una aparición en la quinta y más decisiva de las batallas de la guerra, la Mirnaed Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, en la que Morgoth obtuvo una victoria casi definitiva sobre los pueblos libres y fue uno de los responsables de la maldición que persiguió a los hijos de Húrin, otra novela de Tolkien que os recomiendo leer. El caso es que el dragón Glaurung sería vengado por uno de los hijos de Húrin, un legendario guerrero llamado Turin Turambar, que contaba con la espada Gurthang, llamada Hierro de la Muerte, que, en tiempos, había sido empuñada por Eol, un elfo oscuro, y se decía que estaba hecha a partir del hierro de un meteorito. La historia de Turin y su tragedia la podéis encontrar resumida en los cuentos inconclusos de la Tierra Media, y es extendida por el Silmarillion, y pronto le haré un vídeo contando su gran leyenda, ya que consiguió asesinar al padre de dragones Glaurung, aunque con fatales consecuencias para él y su familia. Además de este dragón, Morgoth crearía a dragones menores en poder que lo acompañaron, con lo cual imaginaros semejante bestia liderando a una hueste de dragones. El Señor Oscuro a finales de la Primera Edad daría a conocer a su mayor criatura, y en plena Guerra de la Cólera, la definitiva de las guerras de Beleriand, despertaría a Ancalagon, el Negro, el más grande y majestuoso de todos los de su raza, que había sido criado en secreto en los fosos de Angband, y se diría que era tan inmenso que su cuerpo podía ocultar por completo la luz del sol. Pero este dragón también tendría su final, ya que sería derrotado por el legendario Earendil el Marino, padre de Elrond, que era un medio elfo nacido de la unión entre Tuor, un hombre de las casas reales de Beor y Ador, y primo del antes mencionado Turin Turambar, e hijo de la princesa Idril de Gondolin, que era del linaje de los Noldor, por lo que Earendil tenía la sangre de las 2 líneas reales de los elfos y los hombres. Earendil fue un personaje importante no solo por darle muerte a Ancalagon, sino también porque gracias a su mediación los Valar acudieron en ayuda de los pueblos libres y se implicaron nuevamente en su lucha contra Morgoth, y llegaron a la Tierra Media con un gran ejército desde el otro lado del mar, arrasando con las fuerzas del Señor Oscuro y produciéndose su derrota y captura definitiva. Y se dice que Earendil llegó a esta gran batalla volando en su barco Vingilot, comandando a su vez a las grandes águilas de Manwë, que veríamos tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos. Con esta derrota Morgoth sería despojado de su poder y se le arrebataron los Silmarils, y sería arrojado al vacío, y desde ese momento Earendil patrulla el cielo montando guardia para evitar el regreso de Morgoth. Con el continente de Beleriand destruido por la violencia de la guerra, estas tierras se hundirían en el mar y quedaría la Tierra Media tal y como la conocemos en la Tercera Edad, agrandando todavía más la distancia de esta con Valinor. El tercero de los dragones más famosos de Tolkien fue Skaza, el gusano que tenía su guarida en las montañas grises al noreste del Bosque Negro, no muy lejos de Erebor. Durante generaciones, esta serpiente había atacado a los enanos y robado sus tesoros, pero llegó el día en el que Fram, ancestro de Eorl el joven, le daría muerte y recobraría todos los tesoros robados, un héroe legendario antepasado de los hombres de Rohan, que antes de fundar su reino vivían en los lejanos valles de Anduin. Smaug, el Dorado, fue el último de los grandes dragones de la Tierra Media, con una inteligencia superior a la mayoría de su raza. Se dice que fue el dragón más poderoso de la historia, después de Ancalagon el Negro. Smaug llegaría desde las lejanas tierras del norte atraído por los rumores de un gran tesoro que habían acumulado los enanos de la montaña solitaria, y arrasó Esgaroth para luego invadir Erebor, expulsando a los enanos, y durante siglos dormiría sobre su inmenso tesoro y viviría protegido casi por completo por una capa de piedras preciosas que se incrustaron en su piel, lo que le hacía casi invencible. Bardo sería quien le daría muerte tras recibir la ayuda de un ave zorzal llamada Roak, que le dijo a Bardo dónde estaba el punto débil del dragón.
Su muerte se propagó a gran velocidad, causando la batalla de los 5 ejércitos, ya que hombres, elfos y enanos reclamaron una parte del tesoro, pero pocos saben que la zona del lago donde cayó su cuerpo se convirtió en un área sombría y oscura, que los navegantes evitaban a toda costa, quedando todavía sus restos en el fondo del lago, las piedras preciosas incrustadas en sus escamas. Si bien no se ha vuelto a escucharse nada sobre la presencia de los dragones tras la muerte de Smaug en la Tercera Edad, no se consideran del todo extintos, ya que solo Tolkien conoció su verdadero destino.